abrir la Biblia en la carta del apóstol Santiago, capítulo 1, verso 6. Primera carta del apóstol Santiago, capítulo 1, verso 6. Santiago 1, 6. Dice: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Señor, te damos gracias en esta noche por permitirnos estar aquí en tu casa un día más. Te pedimos que una vez más nos hables, que nos enseñes, que por medio de este mensaje, Señor Jesús, nuestras vidas sean edificadas en el conocimiento de Dios, en tu palabra, Señor, en sabiduría y en fe. Te pedimos, Espíritu Santo, que sigas con nosotros y que nos ayudes. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, aquí el apóstol Santiago habla acerca de la actitud de fe que nosotros debemos aprender sobre todo a mantener delante de Dios, ¿sí? Cuando nosotros llegamos a conocer al Señor, comenzamos a vivir en el llamado que Dios nos hace a esta vida de fe. Los niveles de fe con los que nosotros iniciamos son niveles muy bajos, casi que se pueden decir incipientes. Es esa concesión de fe que Dios nos ha hecho, ¿sí? Que nos permite a nosotros notificarnos del llamado y darle una atención, digamos, inicial que nos permite darle apertura al Señor en nuestras vidas. Amén. Ese es un nivel de fe concedido por el Señor, porque la Biblia dice que la fe es un don de Dios. El hecho de que usted y yo seamos creyentes realmente no surge del todo de una iniciativa nuestra, y sobre todo no surge del todo de nuestra propia capacidad, ¿sí? Sino que es un don otorgado por el Señor que le permite a usted y que le permite a cada uno de los creyentes tener las capacidades y condiciones de creer en Dios y de creerle a Él. Amén. Sí, ahora, ese nivel inicial, que vuelvo y repito, es un don, es algo muy pequeño, ¿sí? Por eso es que la Biblia dice que nuestra fe debe ser como un granito de mostaza, ¿sí? Pero el granito de mostaza en sí mismo es algo muy pequeño que se puede considerar insignificante, pero si el grano de mostaza se desarrolla y crece, sabemos que termina siendo un árbol muy grande y capaz de dar mucho fruto. ¿Estamos de acuerdo? Pero está ahí el grano de mostaza. Ese don, esa concesión de parte de Dios que usted, quizás sin tener mucha conciencia racional de ello, pues tiene, y que cuando el Señor lo llamó, le permitió notificarse y estar aquí, porque usted se da cuenta que la Biblia dice también, no es de todos la fe, no es de todos. Por eso es que tenemos una experiencia, los que somos creyentes, y es que muchas veces nos vamos a topar con gente que sencillamente no hay forma de que crean, ni por las circunstancias más motivantes o estimulantes para ello podrán creer en el Señor. Si uno, por ejemplo, como pastor, a lo largo de la experiencia va concluyendo eso, porque en el ánimo, en la disposición que uno tiene, sobre todo cuando le dicen, mira, hay que compartirle a esta persona, visite a esta persona que está en necesidad, y uno lo hace y quizás uno va con las mejores intenciones en algunas ocasiones, ¿sí? Pero por más quebrantamiento y por más necesidad, cosa que lo estamos llamando en esta noche como un estímulo a que sean creyentes, sencillamente no lo pueden hacer y uno simplemente termina concluyendo, pues de esta persona, como dice la Biblia, que pasa. No es la fe. Se puede decir, Dios no le ha concedido ¿el qué? El don de la fe. Y eso también va relacionado con el tema que veníamos hablando el fin de semana, y creo que lo abordamos parte también en la semana anterior, cuando hablábamos del llamado. El llamado que Dios nos hace, como habíamos dicho, es una iniciativa del Señor y es algo soberano de parte de Dios. Es una iniciativa que obedece a su soberana voluntad
en cuanto a que Él es quien decide a quién llama y a quién no. Y se puede decir en este sentido, los que son llamados por el Señor pueden entenderse que son personas a las que Dios les concedió el don de la fe. Amén. O sea, si usted es una persona a la que Dios está llamando, y hablábamos de que el llamado debe interpretarse como la oportunidad que Dios le da para acercarse a Él, para conocerle, para tener una relación con Él y participación con las cosas del Señor, con el reino de Dios, como lo hablábamos el domingo, ¿sí? Debe entenderse que ese llamado viene acompañado del don, porque pues Dios no es, en este caso, como decíamos también, un Dios que improvisa en sus acciones y en sus expresiones de su voluntad. Dios todo lo tiene previamente establecido. Entonces, si Él tiene en su corazón que a usted lo va a llamar en algún momento, Él entiende la necesidad de concederle el don de la fe, o sea, la capacidad de tipo espiritual que le permita a usted atender el llamado del Señor con un nivel de fe, como le digo, inicial, un nivel de fe básico, que debemos llamarlo así, un nivel básico, el que usted le permitió por lo menos venir esta noche, si es la primera vez que usted viene, por ejemplo, o está iniciando en este camino, eso que hoy lo tiene aquí, amén, y que usted lo identifica como una disposición, como una aceptación, es un nivel de fe que Dios está poniendo en su corazón. ¿Estamos? Ahora, esa fe, que es muy elemental y se puede decir quizás muy pequeña, y por lo pequeña puede considerarse débil, puede considerarse insuficiente, debe ser fortalecida, debe ser acrecentada y debe ser edificada. ¿Para qué? Para que cumpla con lo que el apóstol Santiago nos demanda aquí. Y es que nuestra fe, póngame atención a esto, debe ser una fe constante, sin fluctuaciones. O sea, ¿qué es la fe? La fe es aquella certeza y convicción que nosotros tenemos acerca de ¿quién? Acerca del Señor. Sí, es la persuasión personal que usted y yo desarrollamos para creer en Dios. Sí, así sea Dios, un Dios invisible, un Dios que no se puede mirar con los ojos físicos y muchas veces no se pueda asimilar del todo con la racionalidad humana. En su corazón y en su mente estén las condiciones para que usted se pueda persuadir de Él. ¿Estoy siendo claro con esto? Y convencerse para que Dios para usted y todo lo concerniente al Señor para usted sea una convicción, no sea algo en lo cual no cabe dudas. Usted se da cuenta que en el mundo acerca de la existencia de Dios hay aparentemente muchas dudas e inconsistencias, de ahí que el tema de Dios para muchos termina siendo controversial, ¿sí o no? Hay ambientes de tipo social, de tipo ideológico, académico, científico, en el cual lo correspondiente a Dios, partiendo desde su existencia y de ahí en adelante sus hechos, sus manifestaciones, un aspecto importantísimo de Dios, su palabra, es algo que genera controversia. Para muchos sí existe, otros no existe, y otros tienen una noción producto precisamente de la ausencia de la fe, de la incapacidad de creer, una noción muy errónea de lo que es el Señor. ¿Estamos de acuerdo? Por eso es que muchos dicen que Dios es simplemente una ideología de unas personas, otros dicen que es una energía, y bueno, o sea, conceptos en ese sentido usted va a encontrar de todo, y cada día, de acuerdo a la mente vaga y vana del ser humano, van surgiendo ideas y pensamientos. Pero cuando usted es un hombre de fe llamado por el Señor y en su corazón se va estructurando la fe, se va desarrollando la fe, todas esas nociones vagas, esas indisposiciones e incapacidades para creer en Él se van despejando de tal manera que en usted, en lo profundo de su corazón, amén, eso es algo interno, no es algo externo, ¿sí? Que se va a manifestar en nuestra forma de vida, que se va a volver evidente, pero esa convicción y esa certeza se manifiesta en nuestro fuero interno, en lo más profundo de nuestro ser, allá donde usted y yo albergamos nuestros sentimientos, nuestros pensamientos más íntimos. Lo que determina nuestra esencia es allá donde se clarifica esa convicción. ¿Estamos de acuerdo?
Sí, para esto el Señor es bueno porque no solamente no nos concede el don de la fe, sino que luego nos ayuda a crecer en ella y de tal manera que esto que el apóstol Santiago propone y prácticamente pues lo pone casi como una condición para ciertos aspectos en nuestra relación con el Señor, pues se vaya alcanzando, que es un nivel de estabilidad donde por más, digamos, difícil que sea el ambiente, el contexto espiritual y natural en el que nos movamos, ya en nuestra mente no quepan las dudas acerca de quién, del Señor, sino que para usted sea una firme ¿qué? Convicción. Amén. Sí, y eso es algo a lo que debemos ir llegando todos. No es fácil. Yo a lo largo de mi vida he ido experimentando que cuando yo comencé, yo llegué a los caminos del Señor, por primera vez llegué a una iglesia donde me predicaron estos asuntos y yo decía, bueno, yo sí creo en Dios, pero más eran las dudas y sobre todo si en algún momento yo quería como ahondar en los conceptos acerca del Señor, en su obra, en su creación, en todo lo que corresponde a Dios, en su poder. Ahí yo recuerdo que aunque yo decía que creía en Dios, frente a todos esos aspectos ya comenzaban a manifestarse que dudas, ya no era tan claro, ¿sí? Yo me acuerdo mucho que, por ejemplo, antes de conocer a Cristo, así como lo estamos conociendo ahora, yo me acuerdo que uno de los asuntos que a mí me daba muy difícil creer era el asunto de que Dios era el creador. Sí, yo a veces me convencía un poco del asunto de la evolución y todos esos cuentos que hay, ¿sí? Y del yin yang y todas esas cosas. Eso era algo que estaba en mi mente y que, digámoslo así, se movía juntamente con ese concepto del Dios del Dios creador. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Y que Dios había sido el que le da origen a todo lo que nosotros conocemos como creación. Pero en la medida en que mi relación con el Señor fue avanzando, todas esas dudas, es una experiencia personal, fueron cambiando. En la actualidad puedo decir con toda la confianza que no tengo duda alguna de que Dios es el Dios creador. Como dice, yo un día leí un verso que dice, los dioses de los pueblos son ídolos, mas tú, Señor, hiciste el cielo y la tierra. Eso que antes era duda, para mí es una convicción. Dios creó el cielo y la tierra. Sí, y mire que eso lo he probado a nivel muy personal, lo he probado, porque en algunos momentos yo, así casi que muy, no sé, intelectualmente, me he expuesto. Un día yo me acuerdo que me puse a ver una especie de documental acerca de todos esos conceptos de evolucionismo. Sí, me lo puse a ver y dije, a ver que me convenzan estos. De lo contrario, puede ser una acción irresponsable mía, pero lo hice, no les recomiendo. Porque si su nivel de fe no está bien, de pronto lo terminan convenciendo. En el caso mío lo hice, ya estaba de pastor. Y saben una cosa, fue muy bonita la experiencia, porque aunque ellos usaron aparentes argumentos, ninguno comprobado, así que les digo, argumentos científicos que llegaban como a sustentar sus posturas, ninguno comprobado, eso sí, todo quedaba ahí también en el aire, pero fue muy bonita la experiencia en mi caso, a nivel muy personal, y es que no alteraron. O sea, yo me levanté, terminé de ver eso, y la certeza en mi corazón, en lo más profundo de mi ser, mis pensamientos fue, no, Señor, yo sé, hay algo en mi corazón que me dice que tú creaste todo lo que vemos. Que me estoy haciendo entender, y no borró eso, esa certeza, esa convicción, y a eso es lo que Dios dice a través del apóstol Santiago que debemos llegar, o sea, a un punto donde en nuestra mente y en nuestro corazón no quepan dudas, no haya dudas. ¿Estamos de acuerdo? Sí, todos llegamos, vuelvo e insisto, con muchísimas, pero el propósito nuestro debe ser, entre otras cosas, por eso un día los discípulos de Cristo le dijeron, Señor, aumentanos la fe. O sea, ellos creyeron, porque se acuerdan que Pedro y otras personas dijeron al principio, hemos visto al Mesías, mira que él dice que es el Mesías y nosotros lo creemos. Y aunque creyeron en él, posteriormente se fueron notificando de la necesidad de ¿qué? De crecer, de ir avanzando en el nivel de fe de tal manera que ya no tengan ¿qué?
dudas acerca de Jesús y acerca de todo lo que Él les había hablado. La fe incluye dos aspectos bien importantes. Póngame atención a esto y eso téngalo bien presente, siempre en su corazón. Creer en Dios, un punto. Amén. Ponga ahí. La fe, creer en Dios. Y dos, creerle a Él. ¿Estamos? ¿Sí o no? A ver, ¿en qué es entonces? Uno. Y el dos, creerle a Él. O sea, creerle lo que Él dice, lo que Él ha hecho. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en eso los discípulos fueron avanzando, poniendo como referencia a ellos. Al principio eran personas que no tenían muy claro, pero después terminaron haciendo declaraciones, y no solamente declaraciones, porque la fe, porque es algo que, como le dije al principio, se manifiesta en nuestra esencia, en lo que somos, en lo que pensamos, en lo que decimos, en lo que hacemos, se va a terminar evidenciando en nuestra vida. Amén. Sí, eso lo demostraron los discípulos de tal manera que se constituyeron en seguidores fieles e incondicionales de Cristo. Incondicionales a nivel de la muerte. Una de las formas en las que nosotros demostramos nuestra sincera, como dice la Biblia, fidelidad a Cristo, que tiene que ver con la fe precisamente, es con el acto de la perseverancia independientemente de lo que ella tenga que sortear, así sea la misma que muerte. Por eso es que, mire, ahora ya a nosotros nos toca fácil, porque pues el Señor nos abrió el camino, gloria a Dios. Pero en primera instancia, los primeros discípulos, para demostrar que eran fieles seguidores, tuvieron que demostrarlo aún pasando por la muerte por causa de Cristo. Amén. Aquí a usted nadie le dice, bueno, si crees en Dios, demuéstralo con tu vida. No, nadie. ¿Sí? Lo más seguro, si esa fuera la experiencia que tengamos que nosotros vivir para demostrar nuestra fe en el Señor, digámoslo de verdad, la mayoría podríamos terminar rajándonos, ¿sí o no? Y sería así. ¿Estamos? Yo me acuerdo de un testimonio de un joven actual, es un hombre, un cantante, al que le dijeron, bueno, ¿crees en Dios? En el momento en que lo iban a matar. ¿Sí? Y este hombrecito declaró, sí creo. Sí, y fue muy bonito el testimonio, dijo, porque si me hubieras dicho que no te mataba. El problema es que en la persuasión que tuvo al principio, pensó que lo iban a matar, o sea, que si decía que sí, era que lo iban a matar. Y entonces fue muy heroico, porque le voy a decir una cosa, la fe es algo heroico. Ser hombre de fe, por eso es que tiene grandes galardones. Sí. ¿Por qué la fe tiene grandes galardones de acuerdo a la Biblia? La fe en Cristo Jesús. Porque la fe es algo heroico. Ser de fe es de valientes. ¿Estamos? Por eso la Biblia dice que los cobardes no tendrán parte con Dios. Qué curioso. La Biblia dice eso. La fe es de valientes. ¿Sí? Y la fe tiene que llegar a eso, donde en nuestro fuero interno, como le digo, no haya dudas, no haya inconsistencias en cuanto a lo que creemos. La Biblia dice en el libro, en la carta a los Hebreos, capítulo 11, verso 8, si no estoy mal, si lo puedes citar ahí, dice la Biblia, el que se acerca a Dios, ¿lo tienes ahí? Dice, ponlo ahí por favor, Hebreos 11, 8, dice que es necesario, diga, es necesario. ¿Sí, ya lo tiene, hermano? Bueno, cuando venga el Señor Jesucristo ya lo ha de tener. Que es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, eso significa crea que existe. O sea, aquí ya debe irlo teniendo usted como un concepto claro, así sea usted la persona de nivel bajito de fe, el concepto sí lo debe tener. Amén. Un día estaba en Riohacha, en La Guajira, y una mujer que me encontré en la calle se me acercó porque miró que estábamos evangelizando a unas personas y ella misma se me acercó. Estamos con mi hermano evangelizando y nos pidió que oráramos por una
situación difícil que estaba viviendo. Entonces, bueno, oramos, pero le dije, le recomiendo, esta noche tenemos culto en la iglesia, y le pido que vaya, que asista, y que le presente allá su petición a Dios. Eso fue lo que Dios puso en mi corazón. Y recordé citarle este verso. Pero cuando vaya esta noche a buscar a Dios, le dije, vaya con la certeza, o sea, disponga en su corazón y convencerse de que, ahí dice, el que se acerca a Dios, crea que le hay. No sé si tengas otra versión de pronto con un lenguaje más actual, que diga, crea que existe. Y le dije, crea, usted hermana, ¿cree que Dios existe? Y ella dijo, ya no sé. Le dije, eso tiene que cambiar. Usted tiene que ir con la convicción de que sí existe. De que sí existe. ¿Y qué más dice ahí? Y que recompensa. ¿Y qué más díganlo ustedes? Por eso es que yo se lo digo para que lo pongan ustedes, para que lean. Y que recompensa a quienes lo buscan. Yo se lo cité ese verso. Y realmente no era una situación tan difícil, pero era una situación que sí demandaba la intervención de Dios. Entonces yo le dije, vaya esta noche y crea que Dios está y que la va a galardonar por esta búsqueda. Así sea hoy que lo vaya a buscar. Y yo sentí eso en mi corazón, creo que fue de Dios, porque efectivamente la persona fue. Y yo recuerdo que cuando llegó allá, tuvo actitudes de fe, se postró ante el altar, recuerdo una sala pequeñita, pero se acercó, miré que elevó su oración a Dios, la miré quebrantada, y me imagino que ahí hizo su petición a Dios. El hecho es que días posteriores al evento, ella siguió asistiendo a la iglesia, y a los pocos días me contó, dijo, pastor, quiero darle las gracias a usted porque me enseñó lo que tiene que hacer, y a Dios porque me concedió lo que le vine a pedir. Y yo dije, ve, el Señor es real. O sea, a los que creen en Él y a los que les busca, Dios les contesta. Y eso es, para eso, entre otras cosas, es que hay que creer y no permitir que dudas se manifiesten en nuestro corazón. Las dudas van a querer surgir. Nuestra mente, nuestra racionalidad va en contra de toda expresión de fe. Eso es algo que debemos aprender a sortear nosotros, a darle el manejo en nuestra mente y en nuestro corazón y en nuestro contexto natural y espiritual, en lo que nos rodea a nosotros espiritualmente, espíritus que nos rodean, generalmente demoníacos. Amén. Y en nuestro contexto natural, la sociedad, la familia, las situaciones de la vida, todo generalmente va en contra de la fe. Amén. Mientras a usted Dios le dice y su palabra le dice crea, todo lo demás le dice no crea. Si Dios le dice esto es posible, todo lo demás le va a decir esto es imposible. Y ahí es donde viene el esfuerzo y viene el heroísmo del creyente, donde usted, a pesar de todo, no va a dudar. Por eso dice acá, volvamos al pasaje que estamos leyendo. Dice Santiago, pero pida con fe. O sea, pida con fe, no dudando nada. No dudando nada. O sea, el nivel al que debemos nosotros llegar es donde no quepa duda, como le decía hace un momento, donde no haya ninguna expresión de duda, ojalá ni siquiera en el pensamiento, como lo expuse hace un momento con mi experiencia, donde al principio sí pensaba que habían asuntos que no correspondían a la creación, pero al final dije, ya no más, el Señor me he convencido de que las cosas son así. Y eso con respecto ¿a qué? A todo lo concerniente al Señor. Un día el Señor Jesucristo les preguntó a sus discípulos, escúchenme bien, el Señor le preguntó, bueno muchachos, los reunió a los 12 ahí, me imagino que eran los 12, no sé si otros también, y les preguntó, ustedes, ¿qué dice la gente que soy yo? ¿Sí? ¿Se acuerdan de ese evento o no? Eso. Y entonces unos de sus discípulos le comenzaron a decir, pues a ver, Señor, unos dicen que eres un profeta, otros dicen que eres, ¿quién era? Elías, que ha vuelto a la vida, otros dicen que eres el Juan el Bautista.
Y eso significa tener dudas, no tener claridad. La duda no nos permite tener claridad acerca de Dios. Amén. Sí, la duda no nos permite tener claridad. En cambio, la fe, ¿qué dice la Biblia que es? Es certeza. Amén. Por eso es que usted aquí no necesita nada que estimule su acto de fe. Alguien un día me dijo, ¿por qué es que ustedes no ponen imágenes en la iglesia? Uno, porque la Biblia las prohíbe, no entremos al tema. Y otro es porque la fe, entre otras cosas, es mejor no tener ningún estímulo visual. Porque la Biblia dice, bienaventurados los que sin ver, creen. Amén. Ah, no, es que yo necesito tener aquí la fotico. Eso significa incredulidad. Aunque no parezca, eso es incredulidad. ¿Qué te parece? Es que yo necesito tener aquí, aparte de que estás ofendiendo a Dios por irte en contra de su palabra, aparte de eso estás demostrando que no tienes fe. Una fe, como la Biblia dice, que es la convicción de lo que no se ve. Hebreos capítulo 11, verso 1. La fe es la convicción de lo que no se ve. A Tomás le dijo, bueno, si yo veo los huecos en las manos y las heridas en su costado, yo creeré, dijo Tomás. Y se le apareció Jesús y le dijo, Tomás, ¿porque viste has creído? No, así no es el asunto. Bienaventurados los que no ven y aún creen. Entonces, la idea es esa, que usted se lleve claramente el concepto y que trabaje en ello. Dios nos ayuda. Digamos, el combustible más fuerte de la fe es la palabra. La Biblia dice, la fe es por el oír y el oír por la palabra. Por eso es que se insiste tanto en la iglesia, mis hermanos, que usted debe oír la palabra. Vuélvase una persona, un buen oidor, receptor de la palabra de Dios. Amén. Pues vuélvase un buen oidor. Si uno sabe que cuando la gente no oye la palabra, uno, porque no vienen, o vienen de vez en cuando, o porque cuando vienen no oyen, ¿sí? Los oídos de la gente se ponen pesados, el sueño les gana. ¿Sabe qué está perdiendo usted ahí? Es posibilidades de crecimiento. Eso es lo que está pasando. Y eso la va a pagar. ¿Qué le parece que usted, aquí cuando se indispone a creer, usted paga caro esa decisión? ¿Por qué? Porque dice acá, pero pida con fe, no dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar que es que arrastrada. Primera, cuando usted no desarrolla este tipo de fe que la Biblia está diciendo que debemos desarrollar, usted se vuelve una persona fácilmente arrastrable. No es que hay gente que cualquier cosa se las lleva del camino. ¿Sí? Yo me he sorprendido porque yo a veces observo personas que abandonan el camino, que no están en donde deben estar atendiendo el llamado del Señor. Y uno se sorprende porque si se enteran las motivaciones son cosas, uno dice, qué absurdo. Yo he escuchado de personas que dicen, es que yo me fui de la iglesia porque en esa iglesia no me saludaron. No, y usted, eso se ríe, pero eso es el concepto de muchos. Es porque el pastor a mí hoy no me saludó. Y a veces el pastor no saludó porque, por ejemplo, es como yo. Le tocó un pastor distraidísimo. No es que sea maleducado ni nada, distraído. Y aparte ciego, si me cogió sin gafas, olvídese, hermano. Amén. Por cosas tan triviales como esa. Otro tipo de argumentos y cosas que fácilmente uno mira las olas del mar. No sé si usted las ha visto. Eso es una cosa que van y vienen, y el viento las mueve como quiere. ¿No se ha dado cuenta? Amén. Es inconstante el asunto. Eso es una de las consecuencias que se paga el que no se fortalece en la fe, que va a ser fácilmente arrastrado. Y debemos tener en cuenta,
Que a usted el más interesado en arrastrarlo de la fe, ¿sabe quién es? ¿Sabe quién es? Dígame. Usted tiene ahí un ser que tiene que aprender a sortear, que es el principal interesado en que usted no permanezca en la fe, que se llama el diablo. Porque el diablo sabe que usted es fácilmente manipulable siendo incrédulo. Con los incrédulos el diablo hace lo que quiera, no se da cuenta, hace poco hablábamos de eso, que usted por ser creyente está bajo la cobertura donde el diablo no te puede tocar. Ahí cuando usted tiene fe se mete, pero cuando usted se sale, el diablo allá. Por eso es que la sociedad es una demostración hermosa de lo que hace el diablo. Salga a la calle y usted cuando ve la destrucción en el mundo, el caos, eso es porque el diablo los puede tocar. ¿Y sabe una de las causas? Son incrédulos. Porque el incrédulo no se acerca a Dios. El que usted dice, ¿por qué? ¿Y dónde está Dios? ¿Qué cuántas cosas malas pasan? Dios está ahí. Lo que pasa es que para que Dios se manifieste en favor de la gente tiene que buscarlo, porque Él es galardonador de los que le buscan. Lo acabamos de leer. Él lo galardona al incrédulo. Amén. Usted puede pararse de cabeza, hermano, y puede estar pasando las peores en su vida. Y las situaciones no lo mueven a Dios. A Dios lo que lo mueve es la fe suya. Estamos, entonces, el diablo va a querer arrastrarlo. Pero cuando usted crece, se fortalece, ¿sí? Recibe lo que le permite crecer en la fe, la palabra la hace suya, se convierte en una persona que ya con este tipo de enseñanzas, usted entiende, por ejemplo, qué es lo que lo debe motivar a estar ahí recibiendo la enseñanza. Amén. ¿Sí? Miren que yo algo que estoy haciendo últimamente, entendiendo esto, la necesidad de crecer en la fe, es escuchando de forma repetida los mensajes. Gloria a Dios, yo le digo, gloria al Señor por esta época. Porque ahora hasta los mensajes que se nos dan los podemos repetir muchísimas veces. Amén. Yo ayer mandé o anteayer mandé un mensaje y yo digo, ojalá lo escuchen ese mensaje. Y yo sé que el que lo escucha y lo escucha bien va a recibir un empujón para que su fe crezca, para que su fe se fortalezca. Y luego viene el resto, viene su relación con Dios. Cuando usted cultiva una relación cercana con el Señor, tu fe se acrecienta. Amén. Tu fe se acrecienta. Procure vivir experiencias con el Señor. Póngame atención a esto. Donde su fe sea puesta a prueba. La fe debe también ser vista como una especie de músculo espiritual. Amén. Como una especie de músculo espiritual. Mire que yo comencé en estos días a ir al gimnasio y entonces ayer creo que estuve ahí así y se me acercó el instructor y me hizo como una especie de valoración acerca de lo que había trabajado los primeros días. Y entonces yo le di como el informe y le dije, mire, estoy levantando tanto peso. Y él me miró como con una lástima, como que tan poquito. Sí, y me dijo, pero no se preocupe, ponga a prueba ese músculo, póngalo a prueba. Porque yo, cuando iba a poner así, yo le iba a quitar. No, él me dijo, él me paró. No le quite. Así sea que haga menos repeticiones, pero esfuércelo. Pruebe su músculo, póngalo a prueba, esfuércelo. ¿Sí me estoy haciendo entender? De esa manera, me dijo, su músculo va a crecer. Porque si usted lo adapta a un peso donde sea cómodo, donde su músculo no se exija, el músculo se va a quedar ahí, no va a crecer. ¿Sí? ¿Me estoy haciendo entender o no? Tiene que meterle un poquito más. Y se va a dar cuenta, dijo, que en la medida en que usted venga y siga esforzando, porque yo miraba que llegó a uno de mí, la misma estatura mía, para no sacar disculpas en el asunto. ¿Sí? El tipo de la misma estatura. Oiga, pero esos tienen, no he visto las varitas que tienen yo la primera, ¿sí me entiende?
Pero el bárbaro llegó y le puso caso en la última. Yo me retiré avergonzado, ¿sí me entiende? Pero él me dijo, no sé eso, o sea, no, tranquilo, que a eso ¿qué pasa? A eso se llega. Él lleva años acá, esforzando, exigiendo en la fe. Para que usted crezca, hay que exigirse. Amén. Hay días que a usted el Señor le pone retos de fe, ¿sí o no? Cualquier cosa, yo no sé, una situación, bueno, algo. Le puso una enfermedad. Eso es un reto de fe. Señor, yo creo que tú me vas a sanar. Pero que no, yo creo. El que dice la Biblia, la fe es la certeza de lo que se espera. Yo espero mi sanidad. Y cuando usted se exige así, su músculo espiritual de fe, ¿qué pasa? Crece. Y eso se va volviendo estabilidad. Se va volviendo certeza. Y mucho más, escúcheme bien, porque como la fe es galardonada, mucho más cuando usted vea y comience a ver los resultados de la fe. Sí, yo les he contado, yo tuve muchas cosas ante las que no creía, pero yo en muchos aspectos me puse a prueba. Y ahora ya no hay duda de muchas cosas que antes no creía. Entre otras cosas, ¿sabe por qué? Porque poniéndome a prueba, experimenté los resultados. Amén. Antes yo no creía que la oración servía mucho, por ejemplo. Yo no creía que la oración La Biblia dice, la oración del justo puede mucho. Pedid y se os dará. Eso yo no lo creía. ¿Cómo así? Pero comencé a hacerlo. Y ahora no hay cosa que yo por la cual no ore, por la cual no pida. Porque yo sé que eso sirve. Ya el Señor me lo ha demostrado. Entonces uno tiene que esforzarse en la fe. Entonces os digo, dice, porque no piense, primero porque es arrastrado, o sea, el primer aspecto negativo. El que no crece en fe es arrastrado, fácilmente se lo llevan, no logra ser constante. Y luego dice, no piense pues quien tal haga que, diga, no piense que recibirá cosa alguna vez, Señor. Yo les preguntaría, ¿alguien aquí está buscando algo de parte de Dios? ¿Una respuesta en particular? ¿Sí o no? Bueno, si no tiene fe, ya le voy dando la respuesta. No va a recibir. Eso es como cuando usted busca algo con mucho entusiasmo, pero le dicen, no va a recibir, hermano. Esa plática se perdió. Si usted duda, es así. Si usted duda, es así, no va a recibir. Si usted pide, pero en su mente, pero quién sabe. No, tal vez no. Juguémonos la otra carta. Estamos en época de elecciones. No, yo voy a la iglesia, pero también voy donde el doctor, porque, si me entienden, porque quién sabe que por allá no resulte. Le pido a Dios, pero también al hombre, por ejemplo. Y ahí usted comienza a demostrar que duda, que no es una persona firme en la fe, que no ha avanzado en ella. Y le voy diciendo de no va a recibir cosa alguna. Ahí dice cosa alguna. Es prácticamente nada. Por eso es que hay gente en la iglesia, hermano, que con el respeto debido y no con el queriendo molestar a nadie, pero no ven una. Mientras otros, yo me muevo en este asunto, en este panorama, y les voy a contar. Como pastor, que me entero de lo que entre el pueblo se vive, se experimenta. Yo me voy en nuestros dedos. Unos que vienen con testimonio de lo siguiente. No ven una. No ven unas todo el tiempo. Inclusive algunos, es que ya me da pena, pastor, porque siempre lo mismo y nada. Pero yo digo, ¿qué tendrá? Porque otros sí las ven. ¿Qué pasará? Porque otros sí los veo. Vienen y dan testimonio, el Señor me bendijo, el Señor me dio, el Señor me contestó, el Señor acudió en mi ayuda. Los veo que inclusive eso los perfila en un proyecto claro de bendición, de prosperidad y aún de salvación. Uno cada día dice, bueno, este chico parece que cada día está más cerca del cielo. Otros, uno dice, ¿será que persevera? ¿Será que un día de estos ya no hacen pies en polvorosa y se va? Pero ¿sabe qué determina esa
ese muestreo diferencial entre las personas, esto. Que unos crecen en la fe y otros no crecen. Unos dicen que son creyentes, pero se mueven en el plano de la incredulidad. Dios les da la palabra, pero permítanme decirle esta expresión un poco fea. Dios les da la palabra, pero no se tragan el cuento. A una persona yo le dije hace poco, cree que el Señor te puede prosperar en tu trabajo, créelo. La Biblia dice que Él bendice la obra de nuestras manos, créelo. Y yo miraba su expresión, no se tragó el cuento. No se lo tragó. Tal vez pensó que yo estaba tratando de motivar o de entusiasmar, moviendo motivacionalmente a la gente. Y esto no es motivacional. Amén. Esto es una verdad para el que cree. Yo aquí no lo estoy animando. Lo más seguro es que la mayoría salgan desanimados con esta palabra. Yo aquí no estoy animando, lo estoy exhortando a que crezca en la fe. Que si usted ve que, porque esto nos puede notificar un síntoma, me falta crecer, ¿no? Entonces ahí, bueno, voy a ir más, a oír la palabra, voy a llenarme de la palabra, voy a exigirme más en la fe, voy a crecer. El Señor un día les dijo, si tuvieran fe como un granito de mostaza, ustedes pueden decirle a este monte que se mueva y el monte los obedecerá. Pero crean. Quite las dudas, elimine las dudas. Pídale al Señor. Es válido pedirle a Dios, ayúdame, Señor. Postrándose delante de Él. Amén. Y haciéndolos las pruebas que le dije. Si hay una circunstancia que lo está exigiendo, anímese a creer. Llénese de confianza y prácticamente, si es necesario, arriésguese. Amén. Arriésguese. Si Dios le pone por delante un reto de fe, hágalo. Un día Dios le dijo al pueblo de Israel cuando debía pasar el mar Rojo no, sino el río Jordán. ¿Se acuerdan? Al primero Dios lo abrió el mar Rojo sin que el pueblo haga nada. Pero en la segunda, cuando iban a conquistar, ya no les dijo. Primero pisen el río. Primero entren al río, métanse. Cuando ustedes se metan, ¿qué pasa? El río se detendrá su causa. ¿Estamos de acuerdo? Los actos de fe son así. Usted primero tiene que dar el paso de fe. Amén. No es que ver para creer, no. Primero métase al río, dé el paso, que me voy a ahogar, no importa, dé el paso. Esa es la fe. Y luego dice, porque el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Le voy a decir, ¿por qué Dios, ya con esto finalizo, por qué Dios busca fe en cada uno de nosotros? Porque el proyecto de Dios contigo, el llamado de Dios contigo, no es temporal. Amén. Amén. No es temporal. Es eterno. Entonces Dios sabe, hombre, yo no te traje a ti para hacerte ese favorcito de curarte la lepra y que te vayas. Por eso que Jesús preguntó, ¿y dónde están ese otro poco de ingratos que también los sané? Yo con ellos quería más. Pero solamente vinieron por su sanidad. Listo, váyanse porque a la final otra enfermedad nos alcanza. Pero uno volvió y siguió con él. Y eso es lo que Dios quiere. Que tú no te vuelvas inconstante, sino que tú perseveres. Y para que perseveres, tu fe debe ser estable, debe ser fuerte, debe crecer, debe fortalecerse, debe acrecentarse, debe edificarse. Debe traducirse en confianza, en certeza y convicción. En que en ti no haya dudas, en que nadie logre convencerte de lo contrario acerca de Dios, que nadie te convenza en contra de la palabra, de que nadie te convenza en contra de la existencia de Dios, que nadie te convenza en contra de la fidelidad y de la bondad, del amor y del poder de Dios para tu vida. Que nadie te convenza de eso. ¿Estamos de acuerdo? Y cuando el Señor mire eso, dice la Biblia, pedid y se os dará. Llamad y se os abrirá. ¿Qué más dice? Buscad y hallaréis. Mira que el Señor, cuando uno lee sus versos, uno piensa que es tan facilito. Pero le voy a decir, cuando hay fe sí es fácil. Es verdad, hermanos, que todo a veces está al alcance de una oración. Por eso gente, el Señor Jesucristo, le sacó milagros, hermano.
poderosos. A veces el Señor no quería ni hacerlos, pero con la fe se los sacaron. Un día una mujer a la que el Señor no le quería atender su necesidad, esa mujer, esta de las migajas, no me acuerdo, la samaritana creo que era, o la sirofenicia, le dijo, pero Señor, así sea con una migaja de lo tuyo, yo sé que yo voy a recibir lo que necesito, así sea con un poquito tuyo, eso significa fe. Amén. Otro le dijo, solamente di la palabra y mi siervo sanará, no necesito mayor cosa. Eso es fe. ¿Estamos de acuerdo? Y esa gente estaba convencida, por eso le dijo, yo sé que tú das la palabra y las cosas. ¿Usted cree que Jesús da la palabra y las cosas pasan? De eso se trata. Amén. Da la palabra, Señor. Un día María le dijo, hagan todo lo que Él diga. Sé que están devotos de la Virgen María y no le hace ni caso, hermano. La Virgen María dijo un día una cosa, hagan todo lo que Él diga, no lo que yo digo, sino lo que Él. El caso es creerle a Él, a Jesús, al Dios verdadero y eterno. Amén. Vamos a orar.